Buen día mi gente de YouTube, mi nombre es César Díaz y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio del curso de física del tema de movimiento relativo. El ejercicio es lo siguiente: una pequeña embarcación se le fue a la orilla del río e intentó cruzarlo en dirección perpendicular a la corriente, teniendo en cuenta que la embarcación logró cruzar con una velocidad de 50 metros por segundo. Además, la velocidad de la corriente es 15 metros por segundo y el ancho del río es de 200 metros. Determinar la velocidad de la embarcación con respecto a la tierra, el tiempo que tarda en atravesar el río y la dirección del desplazamiento. Primeramente, para poder resolver este ejercicio tenemos que sacar nuestros datos. Vamos identificando en el ejercicio. Datos. Como datos tenemos la velocidad del río, la cual yo lo voy a escribir con una variable, la cual va a ser la velocidad de la embarcación, v sub v, la cual es 50 metros por segundo. Ahora la velocidad de la corriente lo voy a escribir con v sub r, el cual es 15 metros por segundo. Y el ancho del río lo puedo escribir con a sub r, la cual es 200 metros. Y lo que me pide encontrar es la velocidad respecto a la tierra. Yo lo voy a identificar como v sub t. También tengo el ángulo que me pide encontrar y el tiempo que demora en cruzarlo. Una vez ya identificados nuestros datos, pasamos a la gráfica. La gráfica está de la siguiente manera, y tenemos vectores. Tenemos acá la velocidad de la embarcación, también tenemos el vector de la velocidad con respecto a la tierra, el cual no lo sé, y la velocidad con respecto a la velocidad de la corriente, es v sub r. Y también tengo el ancho del río, el cual es 200 metros. Una vez ya hecho mi gráfica, procedemos a identificar las ecuaciones físicas correctas para despejar el ejercicio, las cuales son las siguientes fórmulas. Las siguientes fórmulas, ya que son tres preguntas que nos piden encontrar. Como primera fórmula tenemos que la resultante es igual a la raíz del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más dos veces el primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo. Ya, ¿por qué vamos a aplicar esta fórmula de vectores de la resultante? Se preguntarán. Déjenme explicarles. Vamos a sacar los dos siguientes vectores. Sacamos los dos vectores, el vector de la velocidad de la corriente y de la velocidad de la embarcación. Este es de la velocidad de la corriente y este es de la velocidad de la embarcación. Y lo que me pide encontrar es el vector que sale de acá, el cual viene a ser la velocidad con respecto a la tierra, la velocidad con respecto, y ese vector me pide encontrar. Y sabemos que ya hecha esta fórmula nos pide encontrar la resultante, y sabemos, nos dice el ejercicio que la resultante va a ser igual a v sub t. Una vez dicho esto, procedemos acá. Pero otro pequeño dato que podemos identificar acá, que de la forma general va a ser un poco más pequeña, si nos damos cuenta tanto del vector v sub t como el vector v sub r forman 90 grados. Y nosotros sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Y 0 por cualquier número multiplicado siempre le va a dar 0, entonces esto se va. Y nos queda de la siguiente manera: que la resultante va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. También vamos a emplear una fórmula del tema de MRUV, del tema de cinemática, el cual es que posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y finalmente, la última fórmula a utilizar sería la tangente, que es igual a cateto opuesto sobre
estos son nuestros vectores. Este es el vector de la velocidad de la embarcación, el vector de la velocidad de la corriente, del río, y este es el vector con respecto a la tierra. Ya. Y muchos, ¿por qué me dice tangente? Tangente, disculpen, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué me dirán? Yo les explico. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y muchos me dirán, ¿por qué no el seno o el coseno? El seno no puede ser, ¿por qué? Porque no teníamos ahora el valor de la resultante. Y vamos a utilizar tangente, ¿por qué? Porque la tangente trabaja tanto con el cateto opuesto como con el cateto adyacente. Y el ángulo está en la parte de acá. Y entonces sería cateto opuesto la velocidad de la corriente y cateto adyacente la velocidad de la embarcación. Una vez identificadas estas fórmulas, pasamos a la solución. Vamos directo reemplazando la resultante. Sabemos que es la velocidad con respecto a la tierra, entonces velocidad con respecto a la tierra me dice que va a ser igual a la raíz de a al cuadrado. Hacemos que es la velocidad de la embarcación, entonces sería 50 al cuadrado más b, que es la velocidad de la corriente, 15. La velocidad con respecto a la tierra va a ser igual a raíz de a al cuadrado, 50 al cuadrado, que es 2500, más 15 al cuadrado, que es 225. La raíz con respecto a la velocidad con respecto a la tierra va a ser igual a la raíz de 2725. Sacando raíz a 2725 me sale que es igual a 52,2 metros por segundo. Y esa sería la respuesta de la primera pregunta. Ahora con la segunda pregunta, me pide encontrar el tiempo. Para el tiempo vamos a trabajar con esta fórmula, pero para esta fórmula tenemos que tener nuestro sistema de referencia, y el sistema de referencia se puede colocar en un lado, pero yo principalmente lo pongo allí. Este va a ser mi sistema de referencia. Una vez colocado mi sistema de referencia, paso con la solución. Posición final. Si el río parte del sistema de referencia y quiere cruzar hacia el otro lado y me dicen que el ancho es 200 metros, eso quiere decir que la posición final es 200 metros. Y eso va a ser igual a la posición inicial, como mi bote de mi embarcación parte del sistema de referencia, va a ser igual a 0, más la velocidad, que es 50, por el tiempo, que da variable. Para encontrar el tiempo va a ser igual a 200 sobre 50. Y el tiempo va a ser igual a 4 segundos. Una vez ya identificadas las hecho ya nuestras dos primeras incógnitas, pasamos con la tercera, la cual es el ángulo. Encontrar el ángulo. Piden tangente. Sabemos que la tangente ya está ahí, que es cateto opuesto. El cateto opuesto es 15 metros por segundo sobre el cateto adyacente, que es 50 metros por segundo. Entonces, hecho esto, unidades se van, y me sale que esto va a ser igual a la tangente, que va a ser igual a 0.3. Aplicamos la inversa de la tangente para poder encontrar el ángulo. Entonces, fíjense que θ va a ser igual a arcotangente del ángulo, arcotangente de 0.3, y finalmente me sale que θ es igual a 18,55 grados. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.